Colombianos, mucha gente ha comparado el arte de gobernar con el arte de navegar. Es como una nave que va por el mar tranquilo y se encuentra inexorablemente con mar picado, con tormentas. Pero en esos momentos hay que mantener el rumbo, mantener el pulso firme, mantener la calma. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hay una crisis en el sector agropecuario, una crisis que tenemos que enfrentar y de la cual vamos a salir adelante, porque este país tiene un inmenso potencial en ese sector, el sector agrícola. Los campesinos son los que más han sufrido de ese abandono. Los campesinos están protestando, protestas legítimas, protestas que tienen muchos argumentos, protestas válidas. Pero por eso mismo, porque los campesinos y el sector ha estado abandonado durante décadas, es que nosotros desde el primer día del gobierno hemos querido concentrarnos en el sector rural, darle importancia, porque entre otras cosas ahí está concentrada la pobreza y la desigualdad. Y un propósito fundamental de este gobierno es disminuir la pobreza como la venimos disminuyendo y disminuir la desigualdad como también la venimos disminuyendo. Y por eso en estos 3 años hemos invertido en el campo y en los campesinos sumas de dinero que no tienen precedentes. A los campesinos les hemos dado muchísima ayuda, les hemos formalizado las tierras, más de 2 millones de hectáreas hemos formalizado, les hemos dado vivienda rural como nunca antes, llevamos 40.000 viviendas rurales y este año vamos a terminar con 100.000, eso nunca se había visto. Estamos también restituyéndole las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Y eso es apenas un primer paso dentro de una gran política que tenemos que adelantar en este país. De manera que las protestas que estamos viendo por parte de los campesinos son válidas. Y hay soluciones de corto, de mediano y de largo plazo, y esas son las que nos toca poner en marcha, las que nos toca afrontar. A este gobierno, a mí me han tocado muchas tormentas. Comenzamos el gobierno con la tormenta de la ola invernal, el peor desastre natural de nuestra historia. Y salimos adelante como lo habíamos prometido. Muchos quedaron mejor de lo que estaban antes de ese desastre. Nos tocó una tormenta totalmente inesperada, que fue el fallo de la Corte Internacional de La Haya, pero de esa tormenta también vamos a salir adelante. En los próximos días nos vamos a pronunciar sobre ese punto en particular. Y de esta tormenta también vamos a salir. Por eso estamos aplicando nuestra política que hemos también aplicado desde el primer día del gobierno. La política del diálogo social, de la apertura, la concertación. Creemos que a través del diálogo es como se solucionan mejor los problemas. A través del diálogo y no la imposición es como podemos seguir avanzando en nuestros objetivos. Y eso es lo que hemos querido hacer con los campesinos y con el sector agropecuario. Este paro que comenzó el 19 de agosto no fue la razón por la cual comenzamos desde muchísimo antes a hablar con diferentes sectores que precisamente por lo que estuvimos hablando con ellos, dialogando y encontrando soluciones, es que no están en este momento participando del paro.
Un sector, por ejemplo, que yo conozco muy bien, el sector cafetero, que está viviendo una crisis porque el precio que estaba rondando los $3 por libra en los mercados externos, hoy está casi a $1 por libra, 1,12, con 13. Eso es una crisis tremenda, una baja de ingresos tremenda, pero estamos ayudando y estamos viendo cómo salimos de ese temporal en el sector cafetero, y lo mismo lo estamos haciendo con los otros sectores agropecuarios, con el sector arrocero, con el sector cacaotero, con el sector algodonero. Con todos estamos tratando de ver qué medidas adicionales podemos tomar en el corto plazo y qué medidas debemos tomar en el largo plazo, porque este es un problema que llaman los economistas estructural, es decir, un problema de fondo que requiere también soluciones de fondo. Por eso me he puesto en el trabajo de dialogar personalmente con muchos sectores. Estuve en el Quindío, estuve en el Huila, escuchando las quejas, escuchando los problemas y buscando soluciones. Eso fue lo que hice hace 2 días, cuando me fui a Tunja a escuchar a los campesinos que estaban protestando, los paperos, los cebolleros, los lecheros. Muchas personas me dijeron que no podía ir a Tunja porque se había presentado un cacerolazo. Cuando a mí me dijeron que el cacerolazo había sido totalmente pacífico, yo dije, no, yo voy, e inclusive los felicito, porque la protesta pacífica fortalece la democracia. Y me fui a escuchar no solamente a los campesinos, escuché el problema de los hoteleros, a los alcaldes. Cada alcalde tiene un problema específico por estos bloqueos, por supuesto con el gobernador, con los parlamentarios y también, en primera instancia, con los campesinos. Allá escuchamos cuáles han sido sus problemas, cuáles son sus reclamos. Y no fui la primera persona que estuvo con ellos. Hay un equipo de gobierno que lleva más de 80 horas dialogando con los paperos, con los cebolleros, con los lecheros, en primera instancia de Boyacá, y por una decisión que yo tomé, se unieron los de Cundinamarca y nosotros los trajimos a los de Nariño para que todos estuvieran en una misma mesa. Nos ha servido como ganantes el señor arzobispo de Tunja, Monseñor Castro, el señor defensor del pueblo, el doctor Otálora, a quienes agradezco porque han estado ahí presentes durante esas 80 horas y han visto con sus ojos la voluntad que el gobierno ha tenido, la voluntad y la buena disposición que hemos tenido durante todo este tiempo, con propuestas concretas. Yo sigo con esa voluntad. Hemos puesto sobre la mesa una serie de soluciones de corto plazo, que era lo que ellos nos estaban pidiendo. Nos habían dicho que si llegábamos a algún acuerdo sobre algún punto, inmediatamente decretarían el levantamiento de los bloqueos. Les aceptamos esa sugerencia. Realmente no entiendo cómo no hemos llegado, porque estábamos prácticamente de acuerdo, no en uno, sino en varios puntos, y yo espero que hoy, que se van a reanudar las mesas en Tunja, podamos rápidamente llegar a unos acuerdos que no solamente van a beneficiar a los campesinos de Boyacá, de Nariño o de Cundinamarca, sino a todos los campesinos de Colombia y a todos los agricultores de Colombia. Yo he decidido poner en marcha, de todas formas, una serie de decisiones, de normas que van a ayudar y a mitigar los efectos de esta crisis y ayudar a los campesinos en los temas que ellos nos han puesto sobre la mesa y que sabemos que existen. Uno de ellos es el precio de los insumos. Entonces vamos a poner un control a esos precios, a los fertilizantes, a los plaguicidas. Por ejemplo, hay 23 productos que todavía tienen aranceles. Vamos
a rebajar a cero esos aranceles para que se le baje el costo a los usuarios de esos insumos, y vamos a hacer todo lo posible para que la baja del arancel le llegue al consumidor, porque muchas veces se queda enredado entre los intermediarios. Por eso vamos a imponer una especie de libertad vigilada de precios, mientras establecemos un mecanismo de precios de referencia internacional que nos permita determinar unos precios muy parecidos a lo que estamos haciendo con los medicamentos, para garantizar que nuestros agricultores, nuestros campesinos puedan comprar esos insumos a un precio razonable, competitivo, porque es cierto que en muchos casos estamos pagando un precio por encima de lo que están pagando muchos de nuestros competidores, inclusive dentro de las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el Meta hay 50 kilogramos de fertilizantes, 50 cuestan alrededor de 72 mil pesos. Eso mismo cuesta 86 mil pesos en el Valle, o hay una diferencia prácticamente del 20%, o la diferencia entre el precio de los fungicidas en Bogotá y en el Cauca, esa diferencia es de más del 50%. Eso también vamos a ponerle coto para que exista una nivelación de precios y todo el mundo pague un precio razonable y, por supuesto, un precio el menor posible. De manera que ahí hay una medida concreta que vamos a poner en marcha. Mañana mismo estamos reuniéndonos, el gobierno se está reuniendo, el ministro de Agricultura, con la mesa de fertilizantes de insumos que le prometimos a los cafeteros. Vamos a discutir estas medidas, pero mientras tanto vamos a ponerlas en marcha, y eso también va a ser aplicable a los demás agricultores. También vamos a permitir que se importe directamente, los fertilizantes se puedan importar directamente para evitar esa cadena de intermediarios que encarece de forma grave muchas veces el precio final. Vamos también a estudiar las salvaguardias. Hay mecanismos, hay formas para evitar la importación de ciertos productos o se le imponen aranceles cuando esos productos están llegando al país a precios irrisorios que están causando un perjuicio grande a nuestros productores. Esos mecanismos los vamos a poner en marcha, los estamos poniendo en marcha, ya lo hemos aplicado en algunos casos, pero vamos a aplicarlo en otros que nos han pedido específicamente. En el sector lechero, por ejemplo, vamos a hacer algo que creo que es importante. Mucha gente me dice que están botando la leche. El Papa dijo recientemente: la comida que se tira a la basura es como el alimento que se roba al pobre, al que pasa hambre. Y el Papa Francisco tiene toda la razón. Y por eso he dado instrucciones para que busquen cómo comprar esa leche y dársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y darle esa leche sobre todo a los niños. Vamos a ver si se la dedicamos exclusivamente a la estrategia de cero a siempre. Vamos a ver, y quiero invitar a las grandes empresas compradoras, empresas como la Alquería, como Colanta, como Alpina, como Nestlé, a que busquemos los mecanismos para comprar esa leche. El gobierno lo paga al precio regulado, no por debajo, y además podemos darle esa leche rápidamente a esos niños. Ayer firmamos un decreto que elimina el cupo de importación de los lactosueros, que era algo que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Como les decía, las importaciones las vamos a restringir, vamos a buscar los mecanismos para restringir esas importaciones, y vamos a poder a poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que
ese es un tema que está también afectando muchísimo el sector agropecuario y un tema que vamos a abocar, ojalá en forma concertada, porque son los propios campesinos, los propios agricultores los que más saben por dónde está entrando ese contrabando, de dónde viene, y ahí vamos a hacer una acción muy contundente. El ejemplo de cómo los diálogos pueden producir buenos resultados se dio ayer precisamente con los campesinos del Catatumbo. Se firmó un acuerdo a través del cual ayer vamos a ayudarle a esos campesinos que se comprometen a erradicar los cultivos de coca, a darles una ayuda y una solución alternativa con productos alternativos, con proyectos productivos, con unos subsidios durante la transición. Eso es un ejemplo de cómo sentados, dialogando, buscando las soluciones, se encuentran esas soluciones. De manera que estamos, sí, en un temporal, en una tormenta, pero vamos a perseverar, vamos a continuar con el rumbo fijo, sabemos para dónde vamos, hemos tenido unos avances muy importantes en nuestra economía, en nuestro desarrollo, tenemos una economía sólida, una economía que es ejemplo para el mundo. Esta misma semana vinieron a Colombia dos grandes inversionistas, uno Starbucks, que es esa gran cadena de almacenes de café que está regada por el mundo entero, va a instalarse en Colombia, es hoy uno de los mayores exportadores de café colombiano, uno de los mayores compradores de café colombiano, va a comprar el café al mejor precio posible, y Colombia es uno de los pocos países, el único en América Latina, donde van a tostar su propio café. Por otro lado, vino el director de la empresa FEMSA, que embotella la Coca-Cola y se va a poner la planta más moderna de América Latina. Están viendo a Colombia con un enorme potencial porque lo tenemos y lo estamos poniendo en marcha. En el sector agropecuario, repito, tenemos ese enorme potencial. Sé que se redujo el presupuesto que se presentó al Congreso porque se redujo para todo el mundo debido a que las pensiones que vamos a tener que pagar el año entrante se suben en cerca de 6 billones de pesos. Eso nos obligó a reducir los presupuestos, pero yo he dado las instrucciones que en el sector agropecuario esa reducción no se dé, y vamos a hacer las revisiones al presupuesto para que el sector agropecuario esté bien financiado. Y en el Congreso de la República pues se discutirá no solamente ese aumento en el presupuesto que se presentó, sino cómo se va a distribuir. Y también creo que es el momento propicio para revisar muchos elementos de nuestra política agropecuaria que no hemos tenido durante muchísimo tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Desde hace 44 años no se hace un censo agropecuario. O sea que estamos volando sin instrumentos, no sabemos realmente cuál es la verdadera situación de nuestro sector agropecuario. Por eso este gobierno ya inició, ya está en marcha, ya tiene los recursos, el proceso para realizar un censo agropecuario. Lo necesitamos saber realmente cuál es la situación real para poder tomar las medidas efectivas que nos permitan convertir nuestro sector agropecuario en un sector no foco de pobreza y foco de desigualdad, sino en un centro de prosperidad y de equidad. Si queremos realmente como país ser un país mucho más justo, si queremos ser un país más moderno, tenemos necesariamente, inexorablemente, que dedicarle mucho más recursos y mucho más esfuerzos al campo, al sector agropecuario. Eso lo sabemos y lo vamos a hacer. En eso estamos. Llevamos casi 2 años en unas consultas de un proyecto de ley que es revolucionario
Ojalá esas consultas se surtan lo más rápido posible para presentar ese proyecto de ley, y habrán muchísimos más para desarrollar la altillanura, para desarrollar el potencial que tiene Colombia en un mundo que está cada vez más ávido de alimentos. Entonces hagamos como los chinos. Estos problemas convirtámoslos en una gran oportunidad. Ojalá que los diálogos en Boyacá tengan un final feliz hoy. No hay razón para que eso no sea así. Y comencemos a levantar estos paros que están causando tremendos perjuicios a millones de colombianos que se están viendo perjudicados por los bloqueos en las diferentes carreteras. Y por eso yo hago un llamado también a la cordura y a la tranquilidad. Sé que hoy va a haber manifestaciones en diferentes ciudades, aquí en Bogotá, manifestaciones de otros sectores que quieren solidarizarse con los campesinos, lo cual está muy bien. Las causas son justas, son reales. Yo también creo que ahí hay situaciones que dan pie para protestar, pero ojo, por favor, no caigamos en manos de los violentos, no permitan que los violentos se apoderen de estas protestas, porque se distorsiona todo el sentido de la propuesta y se genera un enfrentamiento innecesario que ya ha producido muertos con la fuerza pública. La fuerza pública está cumpliendo con su deber. La policía no estaría ahí si no hay manifestantes. En primera instancia está para proteger a los manifestantes, pero también para proteger los derechos humanos del resto de los colombianos. Y en ese sentido yo he dado instrucciones muy precisas. Hay que respetarle los derechos a los manifestantes, es parte fundamental de nuestra democracia, pero también hay que tener en cuenta los derechos de nuestros propios policías y de la población inocente que está sufriendo por estos bloqueos. Que ojalá estas manifestaciones de hoy se produzcan en forma tranquila y en paz. Anoche llamé al alcalde Petro. Los alcaldes son responsables del orden público, de la tranquilidad de sus respectivas ciudades, y le dije al alcalde Petro, y se lo digo a todos los alcaldes, pueden contar con el respaldo del gobierno nacional en cualquier necesidad que tengan, en la medida de nuestras capacidades, allá estaremos respaldándolos para garantizar ese orden público y esa tranquilidad. De manera que la política de este gobierno ha sido la de tener un diálogo abierto. Así lo hemos demostrado en esta situación con los campesinos de Boyacá, de Cundinamarca y de Nariño. Como les decía, llevamos más de 80, casi 90 horas madrugados, me llaman los ministros que tenemos un acuerdo ya prácticamente firmado, y después aparece que no, que quieren seguir sentados en la mesa. Se ha tenido mucha paciencia, esa es parte de las virtudes que hay que tener para sostener un diálogo que sea productivo, pero ojalá hoy podamos llegar a acuerdos y comenzar a levantar estos paros que tanto daño le están haciendo al país. Y termino con una nota positiva. Colombia se ganó Medellín, para ser específico, se ganó la sede del Congreso Mundial de Turismo. Esa es una sede importantísima, eso es para el año 2015, y miren cómo nos están viendo del exterior. De todas partes ven que Colombia tiene un gran potencial, que Colombia es un gran país, porque somos un gran país, y más bien unámonos, solucionemos los problemas y sigamos adelante, sigamos con ese rumbo fijo, con esa nave hacia ese puerto destino que yo he llamado una Colombia en paz, donde la prosperidad se pueda repartir entre todos en forma justa. Construyamos un país moderno, construyamos un país seguro. Hemos avanzado muchísimo, mucho más de lo que mucha gente cree
hacia ese puerto de destino. Tratemos de pasar esta tormenta de la mejor forma posible. Siempre después de la tormenta viene la calma y sigamos trabajando por el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Muchas gracias.